Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente. Es un gusto para nosotros estar con ustedes en esta ocasión. Y ustedes pueden ver que estamos en un ambiente un poquito distinto del que habitualmente nos encuentran a nosotros. Y es porque nosotros vamos a iniciar una serie de estudio y de lectura que vamos a invitar a ustedes a también leer en sus casas el libro El Camino a Cristo. Y para esto invité a mi mamá para este primer programa. Bienvenida mamá, Francia Cuellar Suárez. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias Loreto, para mí es un privilegio poder compartir un poco del mensaje del Señor. Específicamente este es un comentario, una luz menor que la mensajera de Dios hace acerca de la luz mayor que es la Santa Biblia, la Santa Palabra de Dios. Así es. Y para introducir, digamos, este tema, para que ustedes puedan tener una mayor visión de lo que se trata este libro del que vamos a estar basando esta serie, me gustaría recordarles que la escritora es Elena G. de White y ustedes pueden descargar este libro en los enlaces que vamos a dejar en la descripción del video y también en los enlaces que van a estar saliendo en pantalla y la información que ustedes van a poder encontrar en la pantalla. Así ustedes también lo pueden descargar en sus casas si es que no lo tienen físicamente y ahí pueden leer con nosotros, junto con nosotros y estudiar junto con nosotros este libro que es tan hermoso. Y como les mencionaba, no quiero que se lleven solo mi visión de este libro, sino también la visión de mi mamá, y de la familia, de parte de la familia de Noé, que se encuentra en Argentina, y ellos nos han enviado unos videos, ellas en realidad, que todas han sido mujeres, nos han enviado videos compartiendo su experiencia, compartiendo sus opiniones sobre este libro, y esperamos que ustedes puedan disfrutar de estos comentarios, y después de los comentarios volvemos aquí. Hola, tengo el placer de dar mi testimonio sobre este libro, El Camino a Cristo. Yo pude leerlo 2 veces, una sola y una con mi familia. Este libro me ayudó a comprender más de Jesús y su palabra. Detalles que yo leía y decía, bueno, ya está. Y lo pasaba así, como si fuera un detalle pequeño que no tiene mucha importancia. Pero realmente esos detalles, en este libro te das cuenta, y me di cuenta yo, de que te clarifican un montón de cosas que capaz uno no había pensado. Este libro me ayuda a poder comprender no solo la vida de Jesús, sino también cosas de su palabra. Por eso yo recomiendo este libro. Por eso si no lo leíste, yo quiero que lo leas, porque te puede ayudar un montón. Te va a ayudar a comprender la vida de Jesús y a comprender a su palabra. Ese ser que te amó tanto y dio su vida acá, lo vas a poder comprender mejor y poder saber cómo fue su vida. Hola a todos, me pidieron que les hable un poco y les cuente sobre mi experiencia personal leyendo el libro de El Camino a Cristo. Les puedo decir que lo he leído unas 2 o 3 veces aproximadamente, no estoy segura, pero anda por ahí el número, y ha tenido un impacto muy bueno en mi vida porque me ha ayudado al yo dedicarle tiempo a leerlo y así tener una comunión con Dios. Eso me ha ayudado a poder conocer más a Dios, porque me ha ayudado a acercarme más a Él, a entender conceptos que no entendía y a poder tener una relación muy personal y verdadera con Dios. Así que les puedo decir que les recomiendo muy fuertemente que se tomen el tiempo para leerlo y para descubrir lo que Dios les tiene para decir, porque se van a encontrar con un Dios más personal y van a poder entender el grandísimo amor que Dios tiene por ustedes, y les va a ser muy beneficioso por todas las cosas que ya dije. Así que espero que lo puedan leer y que les guste como me gustó a mí. Me han pedido que dé un testimonio acerca de un libro maravilloso, El Camino a Cristo. ¿Qué ha sido para mí este libro? Este libro para mí me ha enseñado, ha sido un texto instructivo acerca de cómo me tengo que tomar de la mano de Jesús y no dejarlo más, hasta que llegue al cielo con Él. Me ha llevado desde arrepentirme de mis pecados, porque había un tiempo
en que yo decía, todos somos pecadores. Pero después me tuve que dar cuenta de que yo era pecadora y reconocer mis pecados particulares y darme cuenta de ese bicho feo que era. Y bueno, y eso me dio descanso, porque yo no tenía que ser perfecta, yo era imperfecta, pero Dios me perdonaba y me perdona cada día, ¿no? Pero me perdonaba, me restauraba, me hacía como Él y me llevaba hasta el cielo. Eso lo empezó a hacer hace mucho tiempo, pero lo hace cada día. Yo ahora, para hacerles este pequeño videíto, volví a leer El Camino a Cristo. Volví a leer todos sus capítulos y me parecieron otra vez impresionantes. Creo que lo voy a tener cada vez más cerquita de mi corazón este libro. Cuánto me enseña a acercarme a Jesús y reconocer mis errores, a dejárselos a Él, a sentirme limpia de ellos y a mirarlo como era Jesús y ser transformada a su semejanza. Eso es lo que quiero. No lo voy a dejar a mi Jesús si no me bendice. Quiero llegar al cielo y poder ver sus ojos, como se los dije otra vez. Lean este librito, por favor, es maravilloso. Bueno, me gustaría comentarles que este libro, El Camino en Cristo, cada vez que lo leo me renueva el amor que Cristo tiene por mí, el sacrificio que hizo Dios por nosotros a través de Cristo. Desde el primer capítulo que habla acerca de la naturaleza hasta el último, demuestra el gran amor que tiene el Padre por nosotros. También podría decir en resumidas palabras que este libro es una guía práctica para un buen cristiano, para ser un buen discípulo de Jesús. Y también reconocer que cuando empecé leyendo los libros de Elena de White, la verdad es que la tomaba solamente como una muy buena autora. Pero cuando los empecé a estudiar en profundidad me di cuenta de que realmente es una profeta de Dios. Como Dios la ha inspirado para escribir, es notorio de que no es obra de mano humana, sino es a través de Dios. Cuando la he comparado con la Biblia, no hay nada que se contradiga, sino más bien que amplía todo lo que Dios ha dejado escrito para nosotros. Así que es una gran bendición tener este conocimiento y por eso es que los invito también que puedan estudiar de este libro hermoso. Bueno, como pudimos ver en los comentarios, tenemos comentarios desde Sarita, que ella es una niña que actualmente tiene 11 años, si no me equivoco. También tenemos de una joven que es Anita, que ya ella tiene 17, 18 años. Y así también vemos a Saraí y a mi suegra, ¿no? que ustedes también la han visto en otros programas. Y vemos que este libro puede ser estudiado desde las edades más tempranas, desde una niña, como el caso es de Sarita, hasta las edades que puedan tener cualquier persona que nos está viendo actualmente. Entonces creo que es muy importante de que no nos perdamos la oportunidad de leerlo porque podamos tener tal vez algún prejuicio de edad, ¿no? De, tal vez yo soy muy niña y no lo voy a entender. Pero creo que es un libro que puede abarcar, digamos, todas las edades y es de fácil comprensión. Y lo que menciona Sarita a mí me impresionó porque a todos nos sucede. Incluso cuando uno empieza a leer cualquier libro que está basado en la Biblia, empieza leyendo como superficialmente, pero cuando nos concentramos en la profundidad del mensaje, entonces empezamos a entender y a ver que es como ella menciona, ¿no? Le ayudó a entender la Biblia y los detalles. Sí, que los a veces detalles los pasamos desapercibidos. Exactamente. Sí, es como que nos hace ver los detalles importantes y la belleza de los detalles, que hay mucha información que se encuentra ahí. Y creo que actualmente nosotros estamos viviendo en digamos, una situación en nuestra ciudad y en nuestro país políticamente difícil.
Y creo que no es solamente nuestro país, sino muchos países como Perú, como Brasil, y algunos otros países que también se encuentran en diferentes partes del mundo, no solamente en Latinoamérica, por diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, Ucrania y Rusia que siguen en guerra. Y creo que hoy más que nunca nosotros estamos viviendo un tiempo en el que nosotros nos tenemos que aferrar a la Biblia. Que digamos, esa es nuestra única fuente de información segura, donde no existen fake news como conocemos, ¿no? Y porque también nos profetiza y nos muestra las cosas desde el principio de la creación hasta el fin del mundo, o sea, abarca todo eso. Y creo que hoy más que nunca tenemos que basarnos en la Biblia para poder tomar decisiones. Pero algo que a mí me sirvió y me ayudó fue que justamente este libro, El Camino a Cristo, cuando yo estaba en esa etapa de deseo en mi corazón de decir, bueno, esta vez yo quiero tener una relación verdadera con Dios. Es como que siempre había sentido o había tenido esa relación superficial, que no lo conocía como personalmente. Y cuando comencé a leer este libro, que en esa ocasión lo comencé a leer con Noé, lo leímos juntos y fue como que yo comencé a descubrir cómo tener una relación personal con Dios. Cosas que nosotros a veces nos preguntamos, pero ¿cómo puedo yo acercarme a Dios? ¿Qué cosas tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacer una oración? Los pasos ¿Cómo para orar? la oración, por Sí. ejemplo, describe muy bien en Sí. este libro. Sí, entonces, y ese tipo de cosas, y digamos todo el proceso que uno pasa cuando está buscando tener una relación con Dios y no sabe. Entonces, a mí me ayudó mucho en poder tener pasos prácticos, en poder tener guías prácticas y así poder seguirlas y poder tener esa relación con Dios. Y es por eso que nosotros quisimos compartir con ustedes esta información, compartir con ustedes este libro, leerlo aquí y estudiarlo, porque de la manera que vamos a estudiarlo en este momento, es de la misma manera que yo lo estudiaba con Noé, que en ese momento era mi novio y actualmente es mi esposo. Y ahí yo lo estudiaba con él, leíamos y mientras leíamos, si había algo que nos llamaba la atención, lo comentábamos. Y creo que eso nos ayudó mucho también a afianzar nuestra relación. Porque creo que cuando nosotros iniciamos una relación sentimental con otra persona, sobre todo si somos hijos de Dios y queremos hacer las cosas bien, si nosotros tenemos una relación cercana con Dios, eso va a hacer que la relación pueda ser fortalecida y pueda, digamos, ir avanzando, pero avanzando correctamente. Entonces, creo que para mí fue clave para dos cosas, ¿no? Para tener mi relación personal con Dios y también para tener una relación más sólida con Noé en ese momento. Así que eso es lo que vamos a hacer en este momento con ustedes, estudiar este libro, pero también me gustaría que usted nos mencione qué le pareció a usted este libro o cuál es la importancia que tiene, digamos, o que ha tenido en su vida este libro y el poder leerlo. Yo este libro lo empecé a leer como a mis 12 años, gracias a mi padre que compró toda la colección cuando los libros eran color rojos. Y llegó y me acuerdo que fue uno de los primeros libros que leí y me impactó. Desde esos años de mi vida, yo dije, voy a leer con más interés la Biblia y voy a leer todos los libros que trajo, que era El deseo de todas las gentes, la historia de la redención. Me acuerdo que trajo una carpeta de Apocalipsis donde estaban todas las imágenes, muy, muy impresionante. Y luego La vida de Jesús, que me acuerdo que era un libro grande, color naranja. Lo tengo en mi mente. Obviamente que siempre basándose en la Biblia, pero gracias a esas lecturas, por medio de esas lecturas, Dios me protegió de muchos problemas que me pudieron ocasionar, porque yo vivía en mi niñez y en el Beni, generalmente las señoritas se casan jóvenes y yo digo, Dios me protegió por medio de esas lecturas, de querer superarme, de querer salir adelante y así gracias a todos esos libros de la mensajera del Señor. Obviamente que leyendo la Biblia y leyendo esos libros fue para mí
clave para mi vida espiritual, y ahora que tengo 51 años estoy agradecida a Dios por ello. Y uno, bueno, deja años de leerlo y ahora nuevamente, que ahora estamos repartiéndolo, yo tengo una experiencia con todas las personas que lo estoy repartiendo y le estoy hablando, y algunas que ya están leyendo me dicen, es una lectura sencilla, una lectura que uno puede entender, una lectura que puede encaminarlo a la gran verdad. Y en resumen, el amor de Dios manifestado por medio de su Hijo hacia la humanidad. No solamente para nosotros, sino para toda la humanidad. Y cuando eso impresiona nuestra mente, cuando eso impresiona nuestro corazón, tenemos deseo de seguir leyendo, y yo creo que este libro tiene que estar en mi mesita de noche y también en la mesita de noche de ustedes que están escuchando. Así es. Así que vamos a comenzar a hacer la lectura entonces con ustedes de este primer capítulo que se llama El amor de Dios por la humanidad. Si ustedes lo descargan en las diferentes plataformas que hay para descargarlos, se llama Amor Supremo. Pero en la versión en inglés, el título es El amor de Dios por la humanidad, justamente. Así que vamos a iniciar con la lectura. La naturaleza y la revelación aún dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Mirad las maravillas y las bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todas las criaturas vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles. Todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple todas las necesidades diarias de las criaturas. Ya el salmista lo dijo en las bellas palabras siguientes. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición de todo ser viviente. Es impresionante de cómo vemos que realmente Dios suple todas las necesidades de las personas, todas las necesidades, no solamente de las personas, sino de los pajaritos. Cuando nosotros vemos los pajaritos, y cuando Jesús nos llamó la atención a ver a los pájaros, que ellos no siembran ni cosechan, pero Dios les da la comida a su tiempo. En el momento preciso les da la comida. Y de madrugada sus alabanzas, ¿no? Temprano hacia Dios. Y a mí lo que también me impresionó de este párrafo es que nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, de sabiduría y de gozo. Está resumido como muchas personas que no creen en Dios. ¿Quién es la fuente de todo poder? Nuestro Dios. Y aquí está resumido en la vida, sabiduría y gozo. O sea que también, aparte de todas nuestras necesidades, Dios también se preocupa por nuestra felicidad, porque aquí lo está mencionando. Así es, muy importante eso, que a veces no lo tomamos tan en cuenta de que Dios sea la fuente. Sí, Él suple nuestras necesidades. Él pone el sol, por ejemplo. Yo me impresiono de cómo Él pone el sol y hace que las plantas puedan crecer, las plantas puedan dar fruto. Nosotros para hace alimentarnos. poquito fuimos ahí a un terreno donde habían achachairu, se llama. Yo creo que muchas personas no lo conocen, pero es una fruta que aquí en Santa Cruz, y creo que en algunas otras partes que es tropical, hay mucho. Y ahí uno ve una cantidad enorme de árboles y árboles al lado de otros árboles. Lleno en el suelo, es como en la temporada de mangos, ¿no? Es impresionante cuánta cantidad Dios produce de alimento, cuánta misericordia, todavía nos extiende esa misericordia para que nosotros podamos alimentarnos y también sus criaturas, ¿no? Bueno, puedes leer el siguiente párrafo. Dice, Dios hizo al hombre perfectamente santo y feliz, y la hermosa tierra no tenía, al salir de la mano del Creador, mancha de decadencia ni sombra de maldición. La transgresión de la ley de Dios, de la ley de amor, es lo que ha traído consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento que resulta del pecado, se manifiesta el amor de Dios, y está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Los cardos y espinas, las dificultades y pruebas que hacen de su vida una vida de afán y cuidado, le fueron asignados para su bien
como parte de la preparación necesaria según el plan de Dios para su elevación de la ruina y degradación que el pecado había causado. El mundo, aunque caído, no es todo tristeza y miseria. En la naturaleza misma hay mensaje de esperanza y consuelo, y hay flores en los cardos y las espinas están cubiertas de rosas. Qué hermoso. Hermoso. Y algo que a mí me gustaría recalcar de este párrafo es que muchas veces hay gente que se pregunta, si Dios es amor, ¿por qué hay tristeza? ¿Por qué hay enfermedad? ¿Por qué hay dolor? ¿Por qué hay muerte? Y aquí vemos que realmente lo que causó eso, lo que causó la muerte y toda la degradación de la tierra y de la naturaleza es justamente la transgresión de la ley de Dios, la ley del amor. Y eso creo que lo podemos ver hasta en nuestra propia vida, ¿no? Los mandamientos, que es la ley de Dios, están en Éxodo 20. Nosotros lo podemos buscar en nuestras Biblias, en Éxodo 20 o en Deuteronomio 5. Y ahí nosotros podemos encontrar, los 10 mandamientos, y los mandamientos tal vez más conocidos son no matarás, no robarás y no cometerás adulterio. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que esa ley realmente se hizo para nuestra protección, para la protección de nuestra felicidad. Porque, por ejemplo, una persona que mata puede llegar hasta la cárcel y eso realmente solamente trae ruinas y dolor. Una persona en el momento del adulterio, digamos, puede traer destrucción a una familia y puede traer mucho dolor, tanto a esa misma persona como a su familia. Entonces, y cosas así que la ley de Dios, cuando nosotros la estudiamos, cuando nosotros nos deleitamos en eso, y algo que a mí me pasó en ese momento de acercamiento a Dios, es que comencé a ver la ley de Dios en su estado verdadero, ¿no? De que cuando nosotros vemos que la ley es para protección nuestra y para nuestra felicidad, yo creo que nos hubiésemos ahorrado o nos ahorramos muchas lágrimas y mucho dolor y sufrimiento si obedecemos a la ley de Dios y si nos acercamos a esa ley. Y en cambio, todo lo contrario, cuando este mundo, digamos, que está tan corrompido, que está tan egoísta, ¿no? Porque la contraposición de la ley del amor es justamente el egoísmo, que eso fue lo que también cambió al momento del pecado, ¿no? Al momento que Adán y Eva cometieron el pecado. Es como que ahora antes eran seres de amor y luego comenzaron a ser egoístas. Y entonces eso es algo que se cambió en el momento del pecado. Y nosotros vemos el egoísmo solamente lleva a que, bueno, no me importa a quién le hago daño con tal de que yo pueda satisfacer mis necesidades, satisfacer lo que yo deseo. Entonces ahí vemos de que como todo eso causa degradación, causa muerte, causa dolor. Y eso fue lo que en principio causó justamente lo que hizo que exista la muerte, ¿no? Y aquí está la respuesta justamente cuando se hace la pregunta, no existe Dios porque el mundo está como está, inundaciones, muertes, guerras, y tenemos la respuesta, que el plan de Dios no fue para que nosotros seamos infelices, que haya existido la muerte, porque cuando alguien muere lloramos con un desgarro del alma, porque no fuimos creados para la muerte. Y eso empieza redactando cómo Dios nos creó para ser felices, lo que leímos, y porque por la desobediencia viene la consecuencia, que es el dolor, que fue la desobediencia a la ley de amor. Sí, y muchas veces creo que también algo que me gusta recalcar de aquí es que dice, está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Las dificultades y pruebas que hacen de su vida una vida de afán y cuidado le fueron asignados para su bien. Creo que algo que muchas veces pasa es que cuando nosotros estamos en pruebas es como que nos quejamos contra Dios. ¿Por qué yo estoy pasando un momento de prueba si yo estoy haciendo todo, si yo me estoy acercando a ti, si yo estoy intentando ser una mejor persona, estoy intentando poder tener una relación contigo? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué
tengo un problema de salud? ¿Por qué tengo muchas pruebas que hay en el mundo? Y dice que es para nuestro bien, es para que nosotros podamos estar, dice que fue parte del plan de salvación de Dios, para que nosotros nos podamos preparar, nos podamos capacitar, podamos mejorar las cosas que tenemos que mejorar de nuestro carácter, y nuestro carácter pueda ser pulido, pueda ser transformado para poder ir al cielo y ver a Jesús. Entonces, cada vez que eso nos hace ver una nueva perspectiva tal vez de las pruebas y dificultades, que cuando nos encontremos en una situación así, en vez de ponernos, digamos, obviamente puede ser difícil de afrontar y puede causarnos tristeza y dolor, pero intentemos no quejarnos contra Dios, sino más bien tomarlo con regocijo y decir, bueno, Señor, yo creo que es algo que tú estás utilizando para cambiarme, para purificarme, entonces ayúdame a tomármelo con regocijo, a tomármelo para mi propio bien, que es para nuestro bien. Qué duro cuando uno se entera, ¿no? Por ejemplo, anoche me enteré que un amigo está con cáncer, que recién se ha manifestado el cáncer o la muerte, como nuestra otra familia que está también sufriendo por la muerte del jefe de la familia, y aceptar así. Tenemos que estar solamente aferrados a Dios, sí, para soportar lo que se nos viene en futuro, ¿no? Así es. En el futuro. Intentemos, en vez de preguntarnos ¿por qué a mí?, decir, bueno, ¿para qué Dios me está dando esta prueba? Ahora vamos a continuar con la lectura. Dice, Dios es amor. Está escrito en cada capullo de flor que se abre, en cada tallo de la naciente hierba. Los hermosos pájaros que llenan el aire de melodías con sus preciosos cantos, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección perfuman el aire, los elevados árboles del bosque que con su rico follaje de viviente verdor, todos dan testimonio del tierno y paternal cuidado de nuestro Dios y de su deseo de hacer felices a sus hijos. Yo creo que esta cita no requiere explicación, pero es hermoso de cómo todo lo que Dios creó fue para darnos felicidad. Y cuando uno ve la hermosura de una flor, la hermosura de algunos detalles de las flores, es impresionante cómo Dios es el mayor artista, ¿no? Es un artista que le debemos dar toda nuestra alabanza y nuestra adoración, ¿no? Por eso tenemos que siempre, si nuestros hijos no salen al campo, que vean la naturaleza, ¿no? El segundo libro que Dios nos ha dado, de ver los colores. A mí que me gustan los colores, verlo en las rosas, incluso cuando caminamos acá por la pista, vemos las flores silvestres y los colores que existen en esas plantitas. Y vimos el domingo, ¿no? Lo que mencionabas. Las plantas de Chachairú, o sea, los árboles tan pequeños algunos y llenos de frutos, o sea, eso es un regalo de Dios. Sí. Y es una cita famosa, sí, que resumen que Dios es amor. Sí, puedes seguir la lectura. Dice, la palabra de Dios revela su carácter. Él mismo ha declarado su infinito amor y piedad. Cuando Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria, Jehová respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Tal es su gloria. Jehová pasó delante de Moisés y clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y de grande misericordia, porque se deleita en la misericordia. Qué precioso, porque generalmente nosotros como seres humanos nos concentramos en que lo que Satanás puso, ¿no? El engaño de ver a Dios como un juez severo, sí, tirano. Sí, que quiere ver nuestros errores apenas nos y acá dice lo contrario en la palabra de Dios, ¿no? Que está en... Sí, que lo que me impresiona es que dice que primeramente la Biblia nos revela el carácter de Dios. Y dice que Él mismo cuando se reveló a Moisés, digamos, y después Moisés dice que lo vio cara a cara, dice que como que las palabras que le salían a Moisés, es decir,
cuán misericordioso eres. Cuánta misericordia, tardo para la ira y grande misericordia. Entonces, realmente vemos que Dios es un Dios de poder y es un Dios misericordioso. Y como que esa es una de sus principales definiciones o características, ¿no? Claro, está mencionado en Éxodo 34, 6 y 7, ¿no? Cuando lean el libro. Así Y es. Miqueas 7, 18. Dice, Dios ha unido nuestros corazones a Él con pruebas innumerables en los cielos y en la tierra, mediante las cosas de la naturaleza y los más profundos y tiernos lazos que el corazón humano pueda conocer en la tierra, ha procurado revelársenos. Con todo, estas cosas solo representan imperfectamente su amor. Aunque se habían dado todas estas pruebas evidentes, el enemigo del bien cegó el entendimiento de los hombres, para que éstos mirasen a Dios con temor, para que lo considerasen severo e implacable. Satanás indujo a los hombres a concebir a Dios como un ser cuyo principal atributo es una justicia inexorable, como un juez severo, un duro y estricto acreedor. Pintó al Creador como un ser que está velando con ojo celoso para discernir los errores y faltas de los hombres, para visitarlos con juicios. Por esto vino Jesús a vivir entre los hombres, para disipar esa densa sombra, revelando al mundo el amor infinito de Dios. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. Y aquí algo que me encantó es como que dice que mediante las cosas de la naturaleza y mediante esos lazos, tiernos lazos que ha puesto en los seres humanos, se ha intentado manifestársenos. Y cuando uno tiene un bebé, uno tiene un hijo, es como nace un amor que antes uno no conocía, uno desconocía. Es un amor, digamos, impresionante, es un amor indescriptible. Y más cuando nacen los nietos. Sí, usted que está viviendo esa etapa tal vez puede conocer eso, ¿no? Y es algo maravilloso, o sea, y creo que Dios a través de esas relaciones humanas, de esos lazos que pone en este mundo, ha intentado revelársenos. Pero dice que aún con todas esas expresiones de amor, esas cosas quedan bien pequeñitas, y digamos, hacen una demostración imperfecta de lo que es el amor de Dios. Y entonces, cuando nosotros conocemos ese amor, digamos, conocemos ese amor entre nuestra familia, nuestros esposos, a las personas que están a nuestro lado, ¿no? A nuestros seres queridos, ¿cuánto más podemos conocer el amor de Dios? Dios nos ama muchísimo más que lo que nosotros podemos vivir y experimentar, ¿no? Y algo también que es bonito es de que, porque tal vez es un poco difícil, digamos, de entender, es de que a veces se lo ve a Dios como un Dios severo, un Dios celoso, y eso ha alejado a muchas personas de Dios. Sí. Ha llevado a muchas personas al ateísmo. Ha llevado, por ejemplo, un gran ejemplo de eso es Walter White. Él comentaba en uno de sus programas que ha realizado últimamente, de que él, digamos, se hizo ateo a los 10 años porque le decían que su madre se iba a morir en el infierno porque era luterana, no era católica. Y entonces él comenzó a tener odio por Dios y decir, ¿cómo ese ser? Y dice que cuando él veía la naturaleza no podía ver la belleza de un creador porque tenía ese odio
que lo había fomentado justamente ese pensamiento de que Dios es un Dios muy severo, un Dios que apenas ve tus errores y ve las cosas que vos estás haciendo mal y te manda al infierno o te castiga. Y entonces, ¿cuánto cuidado nosotros tenemos que tener de cómo presentamos a Dios, ¿no? Porque eso puede causar a una persona atea. Exactamente, y yo resumo aquí, ¿no?, en estas 3 partecitas. Dios dice ha unido nuestros corazones a Él, antes de que leamos lo siguiente, y el engaño de Satanás, para que el ser humano crea lo contrario. Pero Jesús vino a demostrar, ¿qué vino a demostrar? El amor infinito de Dios. En cierta ocasión tuve la oportunidad de hablar con un conocido, un amigo cubano, y yo empecé a hablarle de Dios así como una charla, y él directamente me miró serio y me dice: yo no creo en Dios, porque donde yo vivía teníamos una vaca, todo lo que ordeñábamos venían y se lo llevaban, teníamos una gallina, 2 gallinas, todos los huevos se lo llevaban. En la cuadra habían personas que te controlaban, podía ser tu hermana, tu padre o tu tío, y cuando te empiezan a hablar y te muestran la realidad de sus vivencias, uno se queda impresionado comparando con la vida que uno lleva y dice, yo me fui a la cama muy triste porque fue justamente cuando yo estaba por Estados Unidos, y dije, me puse en su lugar de esa persona. Tanto sufrimiento, tanto dolor, de que una persona tirana no podían ni comer lo que ellos mismos producían. Entonces, ¿cómo le hablas a esa persona del amor de Dios? Sí, y a veces creo que justamente ese tipo de cosas, ese tipo de vivencias, es porque es una persona egoísta liderando un país que solamente vela por sus necesidades y vela por las necesidades de sus allegados, y entonces es realmente triste la condición a lo que lleva el egoísmo, ¿no? Y al que no te importe los demás, a que no te importe esa persona que tiene sus necesidades y es su vaca, no es tu vaca. Y son sus pollos y son, de repente controlan. Bueno, fue esa la experiencia, ¿no?, de esa persona. Y si hablamos con diferentes culturas, también personas tienen cada uno sus razones. Sí. Vamos a seguir la lectura. Dice: el Hijo de Dios descendió del cielo para manifestar al Padre. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Cuando uno de sus discípulos le dijo: muéstranos al Padre, Jesús respondió: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús dijo, describiendo su misión terrenal: Jehová me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra. Pasó haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras donde no se oía un gemido de dolor en casa alguna, porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su divina unción. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de tierna simpatía por los hijos de los hombres. Tomó la naturaleza del hombre para poder simpatizar con sus necesidades. Los más pobres y humildes no tenían temor de allegársele. Aún los niñitos se sentían atraídos hacia él. Les gustaba subir a sus rodillas y contemplar ese rostro pensativo que irradiaba benignidad y amor. Qué hermoso eso. Que la verdad que es muy, muy hermoso, y sobre todo el pensar de que
Jesús vino a manifestar el amor del Padre y vino a manifestar al Padre específicamente. ¿Y qué hizo Jesús? Sanó, vivió una vida de abnegación, sanaba a los enfermos y suplía todas las necesidades a aquellos que no podían ver, les daba la visión. Y hermoso es de que las personas más humildes no tenían miedo de acercarse a Jesús. Y el pensar de que un niñito lo estaba mirando mientras él estaba pensando y lo veían lleno de amor y de benignidad, es hermoso. Que los niños creo que son una de las personas más sinceras, pero también que tienen mayor percepción de los demás. O sea, cuando a un niño le atrae, digamos, el acercarse a una persona adulta, es porque realmente esa persona es amorosa, es sincera, digamos, tiene características como Jesús tal vez. Porque los niños cuando ven a una persona tal vez que no refleja eso, tal vez es como que se alejan o prefieren no estar tan cerca, ¿no? Es lo que siempre en todos los libros, ¿no? Cuando la mamá está estresada, cuando la mamá está apurada, los niños captan, ¿no? Y es lo que tenemos en la mente y el corazón. Y cuando una persona la observamos, ¿qué está manifestando en su rostro? Es todo lo que está en su mente y en su corazón. Pero lo que más impresiona es yo me acuerdo cuando leí, cuando era pequeña, y acordándome ahora, fue antes de mis 12 años que leí, y decía, sería un privilegio, y hasta ahora lo menciono cuando lleguemos al reino de los cielos, y tener el privilegio de ver el rostro de Jesús. Cuando lo describe aquí, dice que hasta los niños se acercaban. Un niño no se te va a acercar a una persona que esté con todas las facciones de la cara, todo enojado. O serio. Serio. Y es maravilloso. Sí. Yo, en mi mente eso me impresiona, y uno de los grandes sueños que tengo es poder ver el rostro de nuestro amado Señor Jesús. Así es. Y algo que también ahora me hizo acordar es que, por ejemplo, mi hijo, Natanael, ahora que él habla muchísimo, obviamente el otro ya está pero atrás. Sí, ya está intentando expresar lo que siente. Pero Natanael es impresionante. A veces cuando uno está pensando y uno piensa que, o sea, uno cree que, uno está pensando y está concentrado en su pensamiento. ¿Qué estás pensando, papá? Le pregunta Natanael, y es un niñito chiquitito, pero es impresionante cómo ellos se dan cuenta de todas las cosas. No pasa desapercibido para ellos. Entonces, también es algo hermoso de que Jesús les llamaba a acercarse a ellos. Y algo bonito también es que dice que Jesús había pasado por aldeas que ya nadie sufría, ya nadie tenía un solo dolor de ninguna enfermedad, y eso podemos ver un poquito de cómo va a ser el reino de Dios. Y de que tal vez en este mundo vemos dolor, tristeza y todo eso, pero ¿cómo va a ser ese reino maravilloso en el que nadie va a tener enfermedad, nadie va a tener sufrimiento, nadie va a tener dolor? Y el pensar en un gobierno así, en un gobierno mundial así, ¿no? Que va a ser el gobierno que Dios va a instaurar después de cuando venga por tercera vez, después del milenio, ¿no? Y entonces vemos de que realmente lo que Dios quiere es nuestra felicidad y que no exista dolor en nuestro medio. Y lo profundo de este párrafo, antes que sigamos al siguiente, dice, tomó la naturaleza humana para simpatizar con nosotros, para sufrir lo que sufrimos, pero todo este estudio van a ser analizados, vamos a disfrutar todo este misterio, ¿no? De cómo Dios se hizo hombre. Se hizo hombre, o sea, para demostrar su amor hacia el ser caído, sí, hacia la naturaleza caída. Y a veces eso, por ejemplo, no tenemos esa excusa de que a veces una persona ha perdido a un familiar y vos decís, vos no has perdido a nadie, vos no sabés lo que se siente. Pero en cambio Jesús tomó nuestra naturaleza
Y Él sabe lo que nosotros sentimos, sabe lo que nosotros sufrimos. O sea, no tenemos esa excusa de, no, Dios, o sea, estás ahí en el cielo, no sabes lo que es la vida en esta tierra. No, Jesús vino a esta tierra y vivió con nosotros. Entonces podemos acercarnos tranquilamente a Él para poder pedirle su ayuda y para poder pedir, digamos, su misericordia y su compasión para enfrentar las dificultades y enfrentar todo lo que hay en esta tierra, ¿no? Puede continuar con la lectura. Dice, Jesús no suprimió una palabra de verdad, sino que profirió siempre la verdad con amor. Hablaba con el mayor tacto, cuidado y misericordiosa atención en su trato con las gentes. Nunca fue áspero, nunca habló una palabra severa innecesariamente, nunca dio a un alma sensible una pena innecesaria. No censuraba la debilidad humana, hablaba la verdad, pero siempre con amor. Denunciaba la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero las lágrimas velaban su voz cuando profería sus fuertes reprensiones. Lloró sobre Jerusalén, la ciudad amada, que rehusó recibirlo a él, el camino, la verdad y la vida. Habían rechazado al Salvador, mas él los consideraba con piadosa ternura. La suya fue una vida de abnegación y verdadera solicitud para los demás, y toda alma era preciosa a sus ojos. A la vez que siempre llevaba consigo la dignidad divina, se inclinaba con la más tierna consideración hacia cada uno de los miembros de la familia de Dios. En todos los hombres veía almas caídas, a quienes era su misión salvar. ¿Cuánto para aprender? Yo creo que esta es una de las mayores cachetadas que uno puede recibir, ¿no? de este capítulo sobre todo. Porque Jesús, si bien decía todas las cosas que estaban mal, Él no las obviaba, no las escondía, no las callaba, mejor dicho, ¿no? Pero siempre lo decía con amor. Y dice que nunca causó una pena innecesaria en un alma sensible. Porque a veces, tal vez nosotros por un maltrato, por un chiste, podemos causar dolor. Pero Jesús nunca causó de manera innecesaria. Si te causó dolor alguna vez su palabra, fue justamente para poder ayudarte o salvarte o transformarte. Tenía algún objetivo. Y dice que cuando... Y uno piensa, pero uno se acuerda de cuando llamó a los fariseos y sacerdotes hipócritas, ¿no? Y él dice y aquí dice que sus palabras se velaban de lágrimas. Y eso es... Se le hacía el nudo, ¿no? En la garganta, sí. O sea, no podía hablar. Y eso demostraba el amor que él tenía por ellos, a pesar de que ellos mismos lo iban a crucificar. Y que él sabía que ellos lo iban a matar. Y que Jerusalén, digamos, los rechazó. Él vino y fue rechazado. Pero él demostró su amor. Y él actuó y hizo todas las cosas con amor. Y eso nos tiene que enseñar Dios, ¿no? A hablar con tacto. Hablar con amor. Con amor y decir la verdad. Decir las cosas, no callarlas. Pero decirlos correctamente. Y era lo que comentábamos, ¿no? Sucede en la familia, sucede en la iglesia, sucede entre esposos. Entre esposos, sucede padre e hijo, que tenemos que tener esta valentía de que Dios denunciaba, o sea, y decía hipocresía, incredulidad, iniquidad. ¿Y por qué no tenemos esa valentía de ir a decir a nuestro hijo, por ejemplo, en esto estás equivocada? O en esto estás equivocado. Yo, como dijiste, una cachetada para todos nosotros, para que aprendamos a tener mucho cuidado en nuestras palabras, por eso cuidemos nuestras palabras y a decirlo con amor, pero no un amor hipócrita, sino que, como al principio leímos, que Dios es la fuente de todo ese amor. Si no estamos con Dios, vamos a hacer todo lo contrario. Y yo les recalco a mis hijos, porque vivimos en una urbanización donde las casas están pegaditas y todo se escucha, absolutamente todo.
Y no le digo que no actuemos por temor o por fingimiento, hipocresía, sino que ellos vean en nosotros algo sincero y que reflejemos el carácter de Jesús. Sí. Y es el afán de cada segundo y es la dependencia que tenemos que tener de Dios. Así Nosotros solos no podemos, Así definitivamente. Y algo también que me gustó es que dice que Jesús vino a esta tierra para salvar a las personas y dice que veía a todos, en todos los hombres veía almas caídas a quien era su misión salvar. Y eso es algo que nosotros tenemos que aplicar también, que nosotros tenemos que ver a los demás como almas a quienes necesitan salvación. Porque muchas veces tal vez una persona nos hace enojar y claro, uno le tiene rencor o nos mira o feo. una rabia tal vez. Y en vez de buscar su salvación, podemos tratarlos mal y podemos, no sé, tener una actitud incorrecta. Pero si nosotros vemos en cada persona que esa persona, por un lado, tiene el valor de la sangre de Cristo, esa persona vale lo mismo que nosotros. Jesús murió por todos y que Dios nos enseña a poder ver cómo Jesús veía a las personas, como alguien que necesitaba salvación. Continuamos con la lectura, dice. Tal es el carácter de Cristo como se revela en su vida. Este es el carácter de Dios. Del corazón del Padre es de donde emanan los ríos de compasión divina, manifestada en Cristo para todos los hijos de los hombres. Jesús, el tierno, piadoso Salvador, era Dios manifestado en la carne. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Él se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de incorruptible gloria a un mundo corrompido y manchado por el pecado, oscurecido con la sombra de la muerte y la maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insulto, humillación, odio y muerte. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Miradlo en el desierto, en el Getsemaní, sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios, sintió en su alma la terrible separación que hace el pecado entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La carga del pecado, el conocimiento de su terrible enormidad y de la separación que causa entre el alma y Dios, quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Pero este gran sacrificio no fue hecho a fin de crear amor en el corazón del Padre para con el hombre, ni para moverlo a salvar. No, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. No es que el Padre nos ame por causa de la gran propiciación, sino que proveyó la propiciación porque nos ama. Cristo fue el medio por el cual Él pudo derramar su amor infinito sobre un mundo caído. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo. Dios sufrió con su Hijo en la agonía del Getsemaní, en la muerte del Calvario. El corazón del amor infinito pagó el precio de nuestra redención. Jesús decía: por esto me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, de tal manera os amaba mi Padre, que aún me ama más, porque he dado mi vida para redimiros. Por haberme hecho vuestro sustituto y fianza, por haber entregado mi vida y tomado vuestras responsabilidades, vuestras transgresiones. Soy más caro a mi Padre por mi sacrificio. Dios puede ser justo y sin embargo el justificador del que cree en Jesús. Esta frase es hermosísima.
el justificador del que crea en Jesús. Y aquí vemos que tal vez hay personas que pueden ver a Dios como el juez severo y a Jesús el ser de amor, cuando en realidad Jesús estaba reflejando al Padre. Jesús estaba mostrando cómo era el Padre. Jesús dice que Dios es como que envió a su Hijo manifestado, el Hijo manifestó el amor del Padre por la humanidad. Y si uno se pone a pensar, ¿qué es lo que Dios hace en el cielo? Es un Dios que da órdenes y que manda a todos los ángeles y manda a todos los demás. Y que todos son sus esclavos. Y que todos son sus esclavos. No, realmente Dios sustenta a cada uno de nosotros, sustenta a cada una de sus criaturas. Él hace que toda la creación pueda, desarrollarse, poder cumplir, su función y pueda llegar a nosotros. Y es hermoso pensar de que Dios estaba sufriendo con Jesús. Dios sufrió en todos los momentos, ¿no? Sufrió en el momento de la cruz, sufrió en el Getsemaní. Y uno se imagina claramente porque dice, envió a su Hijo unigénito. Yo no enviaría a mi hijo a que muera por un pecador, a que muera por un asesino, por ejemplo. No, de Palmasola, cuando fuimos a visitarte, Sí. cuando siempre íbamos. O sea, es muy difícil de una persona pensarlo. drogadicta que está Sí. está presa de ese vicio, que no siente nada cuando asesina, que asesinó a sus suegros. ¿Lo mandarías a tu hijo a dar la vida por esa persona? O las personas que están en los cordones, que están perdidas. Uno como padre recién puede entender así Un poquito. una pincelada de eso, lo que está sufriendo cuando sufrió Dios por mandar a su hijo. Es. Y porque Los mismos ángeles. no es solamente un hijo, sino era el único hijo de Dios. Y eso es impresionante. O sea, si nosotros, el amor que uno tiene por un hijo, es como el tesoro más preciado que uno tiene, tal vez. Y uno no está dispuesto a entregar la vida de su hijo. Qué maravilloso amor de Dios, ¿no? Sigamos Sí. entonces, dice, nadie sino el Hijo de Dios podía efectuar nuestra redención, porque solo Él, que estaba en el seno del Padre, podía darlo a conocer. Solo Él, que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios, podía manifestarlo. Nada menos que el infinito sacrificio hecho por Cristo en favor del hombre caído podía expresar el amor del Padre hacia la perdida humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Lo dio no solamente para que viviese entre los hombres, no solo para que llevase los pecados de ellos y muriese como su sacrificio. Lo dio a la raza caída. Cristo debía identificarse con los intereses y necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Es nuestro sacrificio, es nuestro abogado, nuestro hermano. Lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre y por las edades eternas será uno con la raza redimida. Él es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y participase del gozo de la santidad. Qué preciosas palabras, ¿no? Siempre nos tenemos que hacer la pregunta, ¿dónde estaría yo si no haya conocido el amor de Dios? Tal vez haya estado en una cárcel porque haya asesinado, o tal vez en las cavernas de esos puentes fríos, esclava de las drogas, o ese amor que ese corazón que está frío, sin ningún amor porque los padres se han divorciado. Yo soy abogada y saben quiénes
son los únicos que pierden cuando se separan los padres? Los hijos. Los hijos sufren todas las consecuencias y cuando uno ve a esos niños solo dan ganas de llorar porque ya no hay esa unión, ¿no? Ese amor que había entre las 3 o 4 personas si hay 2 niños, ¿no? Sí. Ya hay otras personas extrañas en su vida. Sí, y algo hermoso de aquí es de que Jesús no solamente se hizo hombre para vivir entre nosotros, sino que Él va a llevar la naturaleza humana por las eternidades. Por las eternidades. Y va a ser el tema de estudio por las eternidades. Y cuando vemos a Jesús, digamos, presentándose delante de Dios y pensar de que Él está unido a nosotros, es uno con la humanidad, dice, porque Él tiene nuestra naturaleza, parte de nuestra naturaleza, entonces es un amor que va mucho más allá de nuestro entendimiento y es algo que nunca más se va a separar de nosotros, es algo que ya está dentro de Él. Y ahora que vemos las señales de la segunda venida del Señor, como que estamos entretenidos y en los afanes obviamente que tenemos que subsistir económicamente, tenemos que alimentarnos y tantas obligaciones que nosotros mismos nos adquirimos, hipotecas, que un carro más bonito, entonces me endeudo. ¿Qué es lo que yo siempre menciono y me menciono a cada segundo? Jesús es nuestro abogado, estamos viviendo unos minutos solemnes que así como se cumplieron todos los 70 años que tenían que regresar, ¿no? el pueblo de Israel para la reconstrucción del templo, fue en el momento exacto y todas las profecías se van a cumplir. A veces cuando yo le estoy hablando a una persona que no ha escuchado, como que se quiere hacer la burla, ¿no? Son personas desconocidas que uno está compartiendo, pero la gran responsabilidad que tenemos de vivir de acuerdo a todo lo que Dios nos pide que hagamos, que es hacer su voluntad mediante ¿qué? La ley de Dios, la ley de amor. Y en este capítulo todo va a desencadenar lo que vamos a estudiar adelante, no ya los pasos, pero aquí estamos dando la base de que Dios es amor, que Jesús vino a demostrar lo contrario, que Satanás ha engañado a toda la humanidad y sigue engañando. Ahora vamos a continuar y ya quedan nuestros últimos 2 párrafos, así que vamos a terminar con la lectura. Dice: el precio pagado por nuestra redención, el sacrificio infinito que hizo nuestro Padre Celestial al entregar a su Hijo para que muriese por nosotros, debe darnos un concepto elevado de lo que podemos ser hechos por Cristo. Al considerar al inspirado apóstol Juan, la altura, la profundidad, la anchura del amor del Padre hacia la raza que perecía, se llena de alabanzas y reverencias, y no pudiendo encontrar lenguaje conveniente en que expresar la grandeza y ternura de este amor, exhorta al mundo a contemplarlo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Qué valioso hace esto al hombre. Por la transgresión los hijos del hombre se hacen súbditos de Satanás. Por la fe en el sacrificio reconciliador de Cristo, los hijos de Adán pueden ser hechos hijos de Dios. Al revestirse de la naturaleza humana, Cristo eleva a la humanidad. Los hombres caídos son colocados donde pueden, por la relación con Cristo, llegar a ser en verdad dignos del nombre de hijos de Dios. Tal amor es incomparable. Hijos del Rey Celestial, promesa preciosa, tema para la más profunda meditación. El incomparable amor de Dios para con un mundo que no lo amaba. Este pensamiento tiene un poder subyugador y cautiva el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, más vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia.
más claramente discernimos pruebas innumerables de un amor infinito y de una tierna piedad que sobrepuja la ardiente simpatía y los anhelosos sentimientos de la madre para con su hijo extraviado. Romperse puede todo lazo humano, separarse el hermano del hermano, olvidarse la madre de sus hijos, variar los astros sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor proveniente de Jehová. Qué hermosísimo. Y el pensar de que de estas palabras creo que tienen que ser nuestro escudo, nuestra fortaleza en los momentos de debilidad. De que cuando nosotros vemos, dice que cuando vemos el sacrificio que hizo Jesús y de que vino hasta la tierra para salvarnos, podemos creer cuántas cosas puede hacer Dios en nosotros. Hasta dónde podemos llegar con Jesús tomados de su mano. Podemos llegar a ser llamados hijos de Dios. Y esa creo que es la mayor promesa que nosotros nos tenemos que aferrar y tenemos que creer. Dice que por la fe podemos ser llamados hijos de Dios, por la fe en Cristo. En Cristo. Y algo también que con lo que compara tal vez el amor de Dios hacia la humanidad es el lazo entre la madre y sus hijos, ¿no? Y pensar, digamos, en esa conexión, en esa conexión impresionante que es el tener un hijo y el cuidarlo. ¿Y por qué la madre? Tal vez porque la madre es la que está más tiempo con el hijo, porque es la que lo tiene en el vientre, porque es la que le da de amamantar, ¿no? Obviamente yo creo que Dios es nuestro Padre Celestial y que el Padre tiene una misión importante con los hijos, pero ese lazo de la madre y el hijo es impresionante, porque cuando uno está con el bebé en la pancita, todo lo que uno siente, todo lo que uno le está afectando, digamos, todo que está experimentando con el ambiente, le afecta al bebé. Y entonces esa relación tiene Dios con nosotros. Dios está queriendo cuidarnos como los tesoros más grandes que Él tiene en este mundo, que tiene en el universo entero, ¿no? En toda su creación. Y así que nosotros podamos tomarnos de esa mano, tomarnos de la mano de Dios y podamos estar con Él, ¿no? Y vivir con Él y ser llamados hijos de Dios. Y lo que me impresionó aquí es variar los astros, sus senderos fijos, mas ciertamente nunca cambiará el amor providente de Jehová. No es que Dios se puso en emergencia cuando el hombre desobedeció, sino que este plan de salvación ya venía antes, ¿no?, de la caída de Adán y Eva. ¿Y por qué hizo ese plan de salvación? Por el amor infinito que tiene a sus hijos. Y cuando pensamos en ello, resumimos toda nuestra vida, ¿no? Qué maravilloso, qué hermoso pensar que no estamos solos, que hay un Dios que nos ama, así que cuando nuestra mente de repente no me siento solo, me siento sola, o ya mis hijos se fueron, o mi esposo, mi esposa, nunca olvidemos que no estamos solos y que hay un Dios que nos ama con ese amor infinito que en esta mente tan finita y estos pensamientos frágiles que si no leemos la palabra de Dios nos olvidamos, yo creo que hasta en el día. Que Dios nos pueda ayudar a que podamos pensar y meditar en ese amor maravilloso. Qué hermoso capítulo, de verdad. Así Le agradezco, Loretito, por la invitación. A mí me gustaría tal vez resumir este libro en algunos conceptos importantes, y es que Dios te ama y lo dejó en evidencias tan contundentes como que uno puede abrir los ojos y ver a través de nuestra ventana el sol que está iluminando el mundo a nuestro alrededor. Dios nos ama, que nos dejó pruebas evidentes como los lazos que uno tiene, por ejemplo, con nuestros seres queridos, con nuestras personas más amadas. Y eso es solamente un pequeñísimo reflejo de lo que es.
otra mayor demostración de amor es la que da Jesús, la que hizo Jesús, viviendo, sufriendo y muriendo por nosotros. Y eso nos hace entender un poquito de lo que es ese amor de sacrificio y de abnegación que nosotros también debemos tener. Y por último, ese amor no solamente era de Jesús, que Él mismo dio su vida para redimirnos, sino era la del Padre, intentando salvarnos y buscando nuestra salvación a través de su Hijo y demostrando su carácter de amor a través de esa vida abnegada que Jesús tuvo. Así que podamos meditar en estos conceptos, podamos meditar en este amor infinito que tiene Dios por cada uno de nosotros y que ahora cuando veamos todas esas evidencias a nuestro alrededor no pasen desapercibidas, sino que podamos mantenerlas como nuestra más profunda meditación de que Dios nos ama y nos quiere hacer hijos de Él.